Yo di como 20 años seguidos aquí en la Marroquín el curso de marxismo-leninismo. Por cierto, se los daba al principio a los muchachos de pregrado y siempre me daba un susto, solían ser de segundo año, tercer año de la carrera de economía, de lo que fuera. Y ya la tercera semana del curso todos eran marxistas. Entonces tenía que decirles, esperen que no hemos terminado, esperen que llegamos al final. Viene entonces después la crítica. No lo voy así a hacer ahora porque es otra situación, son 2 días nada más y no quiero aturdirlos con muchas cosas. Yo voy a usar las pocas referencias que voy a hacer al Manifiesto Comunista porque se los dejo a ustedes leer. La traducción al castellano del Manifiesto Comunista del Partido Comunista Español, la primera traducción al castellano del Manifiesto Comunista en español de 1892. Simplemente tiene un valor de anticuario, pero vale la pena. Y después quiero dividir lo que quiero discutir. Hoy tratar de exponerles qué fue Marx, el marxismo, y el próximo viernes, ¿y qué queda del marxismo? Que es muy interesante. Si alguno duda de qué queda mucho, pero ya es un fenómeno, es un capítulo de la historia cerrado. Quedan los efectos, pero el capítulo está cerrado, gracias a Dios. Pero en la página 20 del Manifiesto Comunista, del Partido Comunista de España que se estaba formando en esa época, o socialista sería mejor decir, hay una serie de recomendaciones que hacen Marx y Engels sobre cómo acercarnos al ideal comunista, del cual voy a decir algo. Lo digo nada más para que vean el por qué yo digo hay un fenómeno histórico que se llama Marx y el marxismo, que son 2 cosas diferentes, Marx y marxismo. Parece raro, pero así es. Como es diferente Cristo y cristianismo. Y otros muchos ismos por ahí. Pero yo quiero saber hasta qué punto esas ideas siguen influyendo sin que nos demos cuenta. Ojalá tuviéramos aquí los obispos de la Iglesia Católica, que a nivel consciente son todos antimarxistas y a nivel de vocabulario inconsciente son todos marxistas. Cada vez que dicen hay que cambiar las estructuras sociales, ese es un concepto que solo se puede entender dentro de la lógica marxista. Fuera de la lógica marxista no se entiende. Y ellos no lo saben o no se han enterado. Bueno, pues en la página 20, que es la última, antes de la tercera parte del manifiesto, que habla de la literatura socialista y comunista y dice esto es bueno y aquello es malo, hay una serie de medidas que recomiendan Marx y Engels en 1848, para ser exactos, en febrero de 1848, para los países que llaman ellos más avanzados. ¿Y cuáles eran los países más avanzados en 1848? Inglaterra, en primer lugar, Bélgica, segundo, Francia, tercero, Estados Unidos, cuarto. Y empezaba a avanzar, pero todavía estaba muy lejos, era más bien agrario, Alemania. Esos eran los países avanzados. El resto, para ellos, era subdesarrollado. Entre los países subdesarrollados y no avanzados, en los cuales no podría haber la revolución socialista, por las razones que voy a decir, estaba Rusia. Entonces, para Marx y Engels en 1848, Rusia no estaría
entre los primeros países que harían una revolución socialista. Inglaterra sería el primero, lógicamente hablando, Bélgica, Francia, Estados Unidos, esos cuatro, y un poco más a retaguardia, más atrás distante, Alemania, o los estados alemanes, sería mejor decir, porque Alemania todavía no existía como Estado nacional. Entonces ellos dicen, bueno, mientras no se dé la revolución socialista en estos países avanzados, se pueden tomar medidas que preparen para la revolución socialista. Y por eso se los quería leer, para que se den una idea por qué, cuál es la razón por la cual yo creo que, aparte de hablar de Marx y el marxismo, hoy me interesa mucho hablar y qué queda del marxismo el próximo viernes. Él propone estas medidas. Ustedes me dirán si las reconocen o no. Pero antes, por si acaso, también. Como somos colegas, no compañeros, no camaradas, colegas que sellamos en esta universidad, a nivel universitario, me pueden interrumpir cuando quieran. Pueden preguntar lo que quieran y puedan objetar lo que quieren. Es un diálogo amistoso entre personas adultas. Bueno, la primera medida que ellos proponen, que se puede hacer antes de la revolución socialista, que va a cambiar el mundo en la forma que voy a decir. La primera medida que ya ellos proponen en febrero de 1848, en el manifiesto, es expropiación de la propiedad territorial y empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado. Reforma agraria. ¿Sounds familiar? Reforma agraria. La segunda medida que proponen ellos en febrero del 48, y estamos en agosto del 2007, febrero del 48, fuerte impuesto sobre la renta progresivo. Progresivo. No proporcional, ni siquiera, sino progresivo. Tercera propuesta, en febrero de 1848, cuando no existía nada de esto, abolición del derecho de herencia. Y esto todavía no es la revolución. Estos son medidas o prácticas que pueden preparar el camino para la revolución, pero no es la revolución. Abolición del derecho de herencia. La cuarta medida, que ya se usó en la Revolución Francesa, la primera vez que hablan de algo que ya pasó y que lo tomaron a la letra los castristas en Cuba en 1959, y lo empieza a tomar en cuenta suavemente, sutilmente todavía, Hugo Chávez en Venezuela. Es confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos, en el lenguaje castrista, de todos los gusanos. Los que salen de Cuba pierden toda su propiedad íntegra. Inclusive los sandinistas en Nicaragua, en el año no 79, se pusieron a apoyar el proyecto en el 82. También decretaron que todo nicaragüense que se ausentara 6 meses de Nicaragua le sería confiscada toda la propiedad. O sea, podías ir 6 meses, pero tenías que estar a los 6 meses de regreso. No puedes salir otra vez. En Nicaragua, bajo Daniel Ortega, el que vuelve a ser presidente. Entonces, otra recomendación, la cuarta del manifiesto. Quinto, y esto es para el deleite de Gunther Menéndez, centralización del crédito en manos del Estado.
por medio de un banco nacional, léase banca central, con capital del Estado y monopolio exclusivo. Febrero de 1842. 42. Hay 48. Así el del patio. De vez en cuando el Alzheimer me traiciona y entonces le echa la culpa a él. 1848. Y estamos en agosto de ya casi septiembre de 2007. Entonces son medidas de hoy que ellos preconizaban hace 150 años. Y muchos que se dicen antimarxistas las han hecho suyas. Igual que los obispos católicos y no católicos, algunos, no todos. El esquema de estructura y superestructura del que voy a decir algo lo han tomado de los marxistas y no lo saben, y por eso Gerardi hablaba del cambio de estructuras, que era una perfecta idiotez, porque solo se puede entender en el contexto marxista, y supuestamente él no era marxista. Estamos llenos de un vocabulario marxistoide sin que nos demos cuenta. Ya que estoy diciendo eso, yo soy muy crítico del periodismo de Guatemala. Por supuesto, si estuviera yo en Panamá, sería muy crítico del periodismo de Panamá, y si estuviera yo en Colombia, sería muy crítico del periodismo de Colombia. Pero bueno, estamos en Guatemala. Ustedes pueden enseguida caer en la cuenta cuando lean una columna de opinión en el periódico, en Prensa Libre, Siglo XXI, La Hora, o cualquier otro lugar, una revista. Si queda algo de marxismo en el que está escribiendo en estos periódicos, hoy, mañana, 1 de septiembre del 2007, lo van a encontrar. Cuando los columnistas analizan cualquier fenómeno, puede ser las elecciones del día 9, puede ser el ciclón Stan, el huracán Stan de hace 2 años, que acabó con la mitad de Santiago, puede ser la belleza de Rigoberta Menchú, da igual. Ustedes van enseguida a encontrar que hay una alusión a la clase social. Los clasistas son marxistas, los marxistas son clasistas. La diferencia entre un marxista y un clasista que no sabe qué es marxista es que el marxista sí lo sabe. Entonces Gustavo Porras, que es un hombre inteligente, sigue siendo marxista. No hace más que hablar de clases. Todo lo explica en términos de clases. Eso es de la esencia del marxismo. Queda mucho. Igual que el impuesto progresivo. Bueno, otra propuesta, la número 6, que hacen Marx y Engels en 1848. A ver qué les parece. Yo no sé de ustedes cuántos ya han viajado por Europa o por otras partes, pero si han viajado un poco, se va a decir, caramba, no sabía que eso lo propuso Carlitos. Centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte. Líneas aéreas nacionales, ferrocarriles nacionales, autobuses controlados por el gobierno o por el Estado, con las tarifas puestas por el Estado, las rutas asignadas por el Estado. Sounds familiar. Sounds familiar. Séptima maravillosa propuesta del Manifiesto Comunista de febrero de 1848. Multiplicación de las empresas fabriles, industriales, pertenecientes al Estado. Y ahí los militares guatemaltecos de los años 70 fueron muy marxistas. Y crearon empresas estatales. Entre ellos Flomerca, que fue una ocasión de robo para muchos. Y entre ellos, peor, la fuente de corrupción más grande
de Guatemala por 30 años gracias a los militares que se decían o que les decían de derecha y gobernaron a la izquierda. Guatel. Está en el número 7 del Manifiesto Comunista. Y de los instrumentos de producción, roturación de los terrenos incultos, tierras ociosas, y mejoramiento de las tierras según un plan general, centralización del mercado productivo. Estoy empezando. Nada más que estoy poniendo como ejemplo de que el marxismo es un capítulo cerrado en la historia de la humanidad, pero continúa. Y la mayoría de la gente que toma medidas marxistoides, incluyendo los varones más espirituales de las iglesias, son marxistas y todavía no se han enterado de ellos. Octavo, obligación, no libertad, eso es de la Marroquín. Obligación de trabajar para todos. Quiere decir que no se va a trabajar para el lucro, para el beneficio, para todos. Como va a decir después la propuesta marxista, en la sociedad sin clases no habrá salarios, no habrá patronos, ni obreros, como dice Óscar Rodolfo Castañeda, otro infeliz. Bueno, no va a haber nada de eso, sino ¿qué va a haber en la sociedad sin clase? Ni San Pablo en el Evangelio se le ocurrió una cosa tan bella, ni a la comunidad cristiana primitiva de Jerusalén. Cada uno va a dar según su capacidad a los demás. Entonces Karin va a dar de sus ideas y de su estilo literario tan fantástico, Ivonne de sus conexiones y de sus experiencias intelectuales, etcétera. Cada uno va a dar según su capacidad a los demás, sin pago, como lo estoy haciendo yo aquí ahora. Yo estoy aquí en la sociedad sin clases. No me están pagando por usar este tiempo por favor de ustedes, y lo hago con mucho gusto y con mucho cariño. Bueno. Pero entonces todos vamos a dar según nuestra capacidad y recibir a través de un contrato. No, eso es capitalista, burgués, corrupto. Y vamos a recibir de los demás según nuestras necesidades. Los demás van a decidir cuáles son nuestras necesidades y qué nos van a dar. De cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Faltaba la palabra hebrea amén, que significa así sea. Organización de ejércitos industriales, y son los apóstoles de este credo los que siempre están gritando en Guatemala que la sociedad está militarizada, cuando la única sociedad militarizada en toda América, completamente, totalitariamente, es Cuba, con cuyo dictador otra gran guatemalteca, Rigoberta Menchú, se ha abrazado de besito muchas veces, y nuestro vicepresidente de la República lo considera su amigo, y nuestro alcalde actual, su ejemplo, Álvaro Arzú. Me lo dijo a mí, no, que me lo oyeron. Bueno. Entonces seguimos. Ejércitos industriales, particularmente en la agricultura, no propiedad privada, sino soldados. Militarizar el agro. Y por último, esto también, lástima que no está aquí María del Carmen Aceña, educación pública. Nada de que los padres vayan a decidir qué aprenden sus hijos. No, eso es privado, eso no sirve. Pública, el Estado decide lo que tus hijos van a aprender. Y gratuita. Aquí ustedes que son jóvenes profesores de la universidad, contéstenme a esta pregunta para yo tal vez aprender algo muy importante. ¿Existe algo gratis? No. No, el aire puro tampoco es gratis, hay que pagar por la contaminación, para limpiar la contaminación. La luz del sol tampoco,
porque las nubes te cierran el sol. Ah, para que veas que no es gratis. Yo estudié en Alemania, como dice mi hijo Ignacio, antes de Cristo. Y me acuerdo que en Frankfurt había una agencia de viajes, que después se popularizó el sistema por toda Alemania, que le garantizaba a los turistas alemanes que fueran a Almería, en España, a coger el sol, a pasar el sol del verano, les decían, bueno, ustedes pueden comprar un seguro de sol. ¿Cómo es un seguro de sol? Por supuesto. Tú pagas una cantidad extra, además del boleto, y con eso estás comprando un seguro de sol. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú llegas a Almería y no tienes sol, tú recuperas tu dinero. Pero hay sol, ya estás gozando lo que quieres. Claro, ¿por qué lo podían hacer las agencias de viajes alemanas y lo siguen haciendo? El seguro de sol. Porque Almería es una región de España muy seca, muy árida, casi como el Sahara, que tiene 360 días de sol y solo 5 nublados al año. Entonces es fácil asegurar que va a haber sol. Y los alemanes, que les vuelve locos ver el sol porque no lo ven en su país, cuando van a Almería se tuestan como langostas rojas por el sol, por fin sol. Yo estuve una vez en Frankfurt, en Alemania, 49 días seguidos, contados uno tras otro. 49 días seguidos, 49, sin un minuto de un rayo de sol. Estaba que me trepaba por las paredes. Entonces se explica que hasta estén dispuestos a pagar el sol en las vacaciones. Ni el sol es gratis. Bueno, aparte que por el mucho sol tienes que pagar algunas enfermedades de la piel. Bueno, después dices, bueno, educación pública y gratuita de todos los niños. Los padres no tienen cuenta en eso. Eso es el Estado. El cual Estado con el tiempo va a desaparecer en la visión de ellos. Entonces cuando desaparezca el Estado, ¿qué pasa? Ya el hombre fue reeducado, ya no hace falta Estado. Si ustedes bajan al corredor del 4º piso aquí de la universidad, donde están las aulas socráticas, ahí ven algo que dice Hannah Arendt, una gran, yo acabo de dar un curso sobre ella aquí, en este salón, Hannah Arendt, una gran pensadora socialdemócrata alemana, judía, brillante. Pues hay una quotation, una cita de ella ahí, que dice, el marxismo no estaba equivocado porque quisiera cambiar el mundo, sino porque quería cambiar la naturaleza humana. Entonces, educación pública y gratuita de todos los niños se puede lograr si cambiamos la naturaleza humana. O sea, si cambiamos que los padres no quieran tener la propiedad afectiva de sus hijos, entonces podemos tener eso. ¿Qué es lo que pasa en Guatemala? Que tenemos supuestamente desde 1875, sounds familiar, educación pública y gratuita de los niños, y por supuesto nunca se ha cambiado la naturaleza de un niño guatemalteco que yo sepa. Bueno, nada más que lo cito para ver que el marxismo, como ya he dicho varias veces, es un capítulo cerrado. Se acabó el marxismo. Es decir, murió intelectualmente el marxismo. Pero hay muchos millones de personas en el mundo que no se han enterado. Que no se han enterado. Es más, les voy a decir todavía algo más tajante. La visión marxista de Karl Marx de la sociedad, de la historia,
de la economía ya era obsoleta desde 1870. 1870, hace ya 140 años. Y la Universidad de Guatemala todavía, hace pocos años, muchos no se habían enterado, la mayoría, de que era obsoleto. ¿Y por qué era obsoleta? Cuando Stanley Jevons, en Inglaterra, y León Walras, en Suiza, y Carl Menge, en Austria, de distintas vías, de distintas maneras, descubrieron el principio de utilidad marginal, todo el castillo de Marx se cayó como si hubiera sido de naipes, abajo, estruendosamente. ¿Quién fue el primero que cayó en la cuenta de que el castillo de Marx se caía? Marx, Karl Marx. Y como él era intelectualmente honesto, cosa que los marxistas no son, Karl Marx sí. Entonces, él había publicado en 1867 lo que él creía que iba a ser la obra, el opus magnum, la obra definitiva del marxismo para todos los tiempos, Das Kapital, el capital, un análisis del capital. Ya también trataré de decir por qué eso para él era importante. Publicó el primer volumen en 1867. 3 años después surge el concepto de utilidad marginal por estos diferentes autores que acabo de mencionar. Y dice Marx, bueno, porque Marx entre los autores que cita a Karl Menger. Dice, bueno, esto lo tengo que estudiar y refutar como el resto. Y no encontraba cómo refutarlo. Bueno, lo tengo que refutar para poder seguir con la publicación, y no lo encontró. Murió en 1883, 13 años después del descubrimiento del principio de utilidad marginal, y no lo había podido refutar. Entonces, él había tenido la honestidad intelectual de decir, después del primer volumen del Capital, antes del principio de utilidad marginal, el segundo y el tercero no los publico, porque para publicar el segundo y el tercero primero tengo que haber refutado en la utilidad marginal, y no encontraba cómo hacerlo. Entonces, ¿quién publicó el segundo y tercer volumen del Capital después? Su íntimo amigo Federico Engels, que además lo mantuvo mucho tiempo económicamente. Entonces, Federico Engels, que no tenía la sensibilidad ni la finura intelectual de Karl Marx, ni su honestidad intelectual en ese punto, no le importaba ni sabía nada de la utilidad marginal. Él, de los apuntes y escritos que dejó Marx al morir para el segundo y tercer volumen, les hizo unas correcciones relativamente periféricas y publicó el segundo y tercer volumen del Capital, que después era lectura obligada en las sociedades que se decía que eran comunistas o socialistas. Pero esto es muy importante, porque eso es lo que confirma la afirmación que dije, que le puede haber parecido muy audaz. El marxismo, como teoría histórica, como teoría económica, inclusive como teoría social, murió con el surgimiento de la teoría de la utilidad marginal en 1870. Murió teóricamente. Murió como rama del conocimiento, 1870. Y sin embargo, el marxismo se va a imponer primero en Rusia y después en muchas otras partes. 47 años después de la aparición de la teoría marginal en Rusia. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante. Porque una cosa es Marx y otra cosa es marxismo. Marx tiene una visión del mundo, de la cual voy a tratar de decir algo, y me pueden interrumpir y pedir aclaraciones cuando quieran. Pero los marxistas son los que interpretan a Marx. Y por ejemplo, un ruso,
Vladimir Ulyanov. ¿Quién era Vladimir Ulyanov? Lenin. Su nombre de guerra era Lenin. Como el de Jorge Ismael Soto es Pablo Monsanto y está de candidato a la presidencia. Debería estar en la cárcel, aunque solo sea por eso. Pues el nombre del Soto de allá era Lenin, que era un nombre de guerra para que no lo encontrara la policía, porque se dedicaban a asaltar bancos y dinamitar ferrocarriles y otras actividades inocentes. Entonces, Vladimir Ulyanov, alias Lenin, es un marxista que reinterpreta a Marx. Le voy a decir de otra manera. El pensamiento de Marx, hasta cierto punto, no muy grande, no muy alto, hasta cierto punto, es un pensamiento que se puede presentar en una universidad académico, con otros pensamientos, no como el único válido. Pero hasta cierto punto nada más. Porque en el mundo académico serio, llamemos Oxford, digamos la Sorbonne, Harvard, hoy, la Universidad de Santiago de Chile, o la Universidad Católica, o la Gregoriana, el mundo académico serio que investiga Chicago, el marxismo nunca fue una visión que atrajera a los más inteligentes y preparados, sino todo lo contrario. Fue siempre una visión propia de profesores jóvenes y minoritarios. Cuando se dice, sí, pero ¿cómo va a decir eso? Y Jean-Paul Sartre era marxista y no era cualquier cosa. O Herbert Marcuse, igual que marxista y no cualquier cosa, en el siglo XX, después de Lenin. Pero antes de Lenin el marxismo no tenía categoría de pensamiento como pudiera haber tenido el pensamiento de Alfred Marshall en economía. Yo no sé aquí quién enseña economía y quién no, pero bueno. O como podría haber sido la teoría de Keynes en el siglo XX, que sí tenía talla académica para enseñarse en las universidades y convencer a mucha gente. El marxismo no. El marxismo quedó arrinconado fuera del mundo académico por todos esos años, hasta Lenin. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Es que Lenin era un gran profesor universitario e introdujo marxismo? Nada de eso. Marx es el gran teórico que se queda fuera de la universidad. Inclusive él no pudo enseñar en la universidad. Él no pudo porque él solicitó, después que sacó el doctorado de la Universidad de Jena, con una tesis muy interesante sobre Demócrito y Leucipo, sobre los autores de la teoría atómica griega, no la moderna, y con eso sacó su doctorado en la Universidad de Jena, que era muy importante la Universidad de Jena. Él quiso enseñar allí y le dijeron no. ¿Y por qué yo no voy a enseñar en una universidad si ya tengo el doctorado y estoy dispuesto a hacer lo que llaman en Alemania Habilitación Schrift, que es una especie de investigación extra para que uno lo acepte como profesor en la universidad? No, porque usted está diciendo siempre en todas partes que la primera crítica que hay que hacer es la crítica a la religión. Y el Estado prusiano, que es el que mantiene estas universidades, oficialmente es un Estado que sostiene la religión luterana. Entonces no puede. El doctor Rojo, como le llamaban, se quedó fuera de la universidad. Entonces no pudo hacer escuela en la universidad. Sin embargo, el marxismo se va a convertir en un movimiento importante en las universidades, después de Lenin, no antes, después de 1917. Hay dos tradiciones europeas, y hasta Hayek lo tiene también en su libro de Los Fundamentos de la Libertad, la tradición llamada insular, Inglaterra, Escocia principalmente, y la tradición continental, Francia y Alemania principalmente. Son dos visiones completamente diferentes. Y Marx pertenece a la visión continental. Y los Webb, Sidney y Beatrice pertenecen a la visión insular.
y que no tienen que ver con Marx. Bueno, conocen a Marx, pueden haber sido influidos por Marx, pero su posición es diferente a la de Marx. Empezando porque ellos no querían revolución. Ellos querían infiltrar con ideas socialistas al establishment inglés, y para eso fundaron la London School of Economics, de la cual se han graduado tantos buenos alumnos nuestros de la Marroquín. Han sacado el doctorado allí. Y ojalá Verónica vaya a sacar su doctorado allí también. Cuando la London School of Economics cumplió sus 100 años, pues se fundó en 1896, por tanto en 1996, la London School of Economics publicó un libro para conmemorar los 100 años, con los profesores actuales de la London School of Economics. No fue una antología de profesores de antes, no. Los de ahora cada uno aportó lo suyo. Y el título de la obra de la London School of Economics, fundada por los socialistas Sidney y Beatrice Webb en 1896, para difundir lo que aquí en Guatemala se llamaría la conciencia social o algo así. El título del libro de los 100 años de la London School of Economics se llamaba Freedom. Freedom. Libertad. Y entonces hay un autor, que no recuerdo cuál es, un autor de los tantos que hay en ese libro, tiene un artículo muy interesante sobre la historia de la London School of Economics. Y por supuesto reconoce que fue fundada por los Webb para difundir el socialismo en el establishment inglés, infiltrar las universidades, la burocracia estatal, los sindicatos, tal, con esa idea. Bueno. Y dice el autor, se puede hacer una historia de la London School of Economics. Se puede resumir, por tanto, la historia de la London School of Economics en que el primeros 50 años de su historia se dedicó a minar el principio de la libertad. Y los siguientes 50 años a restituirlo. Entonces la London School of Economics fue un marco para socialistas extremos casi como Harold Lasky, y también para libertarios como Margaret Thatcher. Pero uno es de la primera etapa de la London School of Economics y el otro de la segunda etapa. Entonces los Webb, Inglaterra como siempre, un país rarísimo, donde la gente bebe cerveza caliente, tiene que ir por su camino. Y va por la izquierda de la carretera, al lugar equivocado también, en la dirección equivocada de la carretera. Entonces, los ingleses son un mundo aparte, no cuentan. Pero volvió otra vez queriendo a Marx y marxismo. En realidad, el marxismo era una de tantas escuelas en las universidades que se discutían a veces. Tal vez algunos autores alemanes importantes sí tenían respeto por Marx y se dejaron influir por él. Por ejemplo, todos conocen a Max Weber, que no era marxista, por cierto, pero que escribió su famosa obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo para complementar a Marx. O sea, Marx exageró, lo voy a poner más en su lugar. Otro muy importante, por lo menos que yo lo cito mucho en las clases mías de sociología, es Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies, el autor de una obra clásica que para los que han tomado cursos de sociología lo deben recordar, Gemeinschaft, así se escribe en alemán, y en inglés y en español, Gemeinschaft und Gesellschaft. ¿Por qué? Porque es como kindergarten. Que se traduce generalmente como comunidad y sociedad. En realidad la figura más importante del mundo de la alemana, al fin y al cabo Marx era alemán, del mundo alemán, que en cierto sentido es más importante que Lenin, en cierto sentido, es un señor que deben todos conocer, Eduard, el nombre es en francés, pero él era alemán,
eh, por estar hablando del francés, ahora se me fue el nombre, el primer revisionista. Bernstein, que significa, es una R, y esto es una N, que significa la piedra de Berna. Bueno, Eduard Bernstein. Y el otro, pero ya no es alemán, Vladimir Ulyanov. Ya saben ustedes que es Lenin, alias Lenin. Bueno, ¿por qué cito a esta gente? Porque esta es gente, Max Weber, Ferdinand Tönnies, inclusive Bernstein, respetable en el mundo académico de principios del siglo XX, cuando las teorías de Marx interpretadas por Lenin no se habían impuesto en Rusia, todavía. Esas se impusieron en 1917 y estamos hablando de antes de 1917. Entonces el marxismo era una corriente que se discutía en algunos círculos académicos universitarios europeos, en Inglaterra prácticamente nada, en Francia un poquito más, en España muy poco, casi nada, en Italia algo, pero poco, en Rusia tampoco, más en Alemania que en otra parte, se tomaba en serio. ¿Y por qué? Porque aunque la teoría de la utilidad marginal no se había todavía propagado por todo el mundo académico, como hoy día es parte del lenguaje diario de cualquier académico, había otras muchas contradicciones o deficiencias en la visión marxista de la cual muchos profesores eminentes y pensadores cayeron en la cuenta. Entonces, era, pudiéramos decir, respetable como una corriente pequeña, minoritaria en el mundo académico, pero no dominaba el mundo académico. Lenin no supo nada de eso. Lenin era un agitador, brillante, inclusive ético. ¿Cómo? Pero si asesinó y robó y violó y mató y uno está diciendo ético. Quiero decir, coherente con sus principios. Cuando Lenin en septiembre del 18 hace los famosos decretos del terror a principio de la revolución bolchevique para implantar su sistema en toda Rusia y ordena la colectivización de la agricultura, la primera, le vienen unos ayudantes suyos a decir, pero mire, Lenin, están matando, asesinando a kulaks, terratenientes, que son gente buena, buena onda, como dicen en Guatemala, que se ocupan de sus trabajadores, que les enseñan a leer y escribir, que tienen hasta algún dispensario para sus necesidades médicas, que les pagan bien, que los tratan con respeto, y también los están colgando de los árboles. Dice Lenin, ¿y qué? Si no se les mata por ser malos, se les mata por pertenecer a la clase social equivocada. Para nosotros una monstruosidad, para él, dentro de la coherencia de su manera de pensar. A eso le llamo yo ético. Es como, por ejemplo, Ayn Rand tiene posiciones que a mí me parecen inmorales, desde mi perspectiva. Sin embargo, Ayn Rand era una mujer de una integridad ética tremenda, porque ella juzgaba a la gente según la coherencia que hubiera entre su vida y lo que decía creer. Esa es la ética a que me refiero también cuando hablo del Marx intelectualmente honesto, porque no publicó el segundo y tercer volumen del Capital, me refiero a ese tipo de ética. Cuando hablo de Lenin ético, me refiero también a ese tipo de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Igual a Ayn Rand. No sé si me estoy explicando. Bueno, entonces, ¿quién hace circular por los salones el marxismo?
digamos, un tema serio, respetable de conversación entre personas educadas y al mismo tiempo un tema importante para los políticos y estadistas que se preocupan de la cosa pública. Desde 1917, este señor. Lenin no era filósofo, no era intelectual, estrictamente hablando. No lo era, no era profesor universitario. Su padre se había sido en Rusia, en la Rusia zarista, en la Rusia del emperador, inspector de escuelas públicas, y muy importante. Él era de la burguesía, de la clase media próspera de Rusia imperial, de ahí venía Lenin, no era pobre. Pero no figuraba en el mundo académico, ni pudo figurar porque estuvo siempre agitando por la revolución contra los zares, estuvo preso en Siberia, después en el exilio en Suiza y en Bélgica. Entonces, ¿qué tiempo iba a tener para estudiar ni profundizar mucho? Sin embargo, lo único que estudió fue Marx y Engels. Después se enteró de lo que publicaba Edward Bernstein, que tengo que decir, y le quiso responder con una obra también muy interesante, Lenin. Y también escribió otra obra contra un pensador de teoría del conocimiento alemán que se llamaba Ernst Mach, y que era empirio criticista. Bueno, lo vamos a ver un poquito rápidamente. Él sí tuvo algunas publicaciones, tuvo algún debate relativamente intelectual, pero Lenin era un agitador. Entonces, si Marx era el genio teórico, Lenin fue el genio práctico. El que llevó a la práctica, a la realidad de la vida pública, y desde Rusia al mundo entero, el marxismo, fue Lenin. Por eso muchos, a partir de Stalin, llamaban a esta visión del mundo marxismo-leninismo. Pero marxismo-leninismo no es lo mismo que Marx. Marx piensa unas cosas y los marxistas-leninistas reinterpretan lo que dice Marx. ¿Por qué? Porque lo acomodan a lo práctico, a la conquista del poder. Mientras que Marx estaba haciendo un análisis teórico. Ahora viene otra cosa. Se supone que este seminario es sobre, entre otras cosas, la filosofía marxista. No existe eso. Pero bueno, a lo que voy. Entonces, Marx es el teórico, Lenin es el práctico. Gracias al triunfo de Lenin en Rusia, y si alguno quiere ver una bonita descripción del triunfo de Lenin en Rusia, es un escritor inglés. ¿Cómo que se llama el libro estrictamente? Modern Times. Eso lo pueden hoy alcanzar por Amazon. Modern Times. Es el libro de Paul Johnson. Es la historia del siglo XX, pero lo que vale del libro es los primeros 50 años. Los segundos 50 ya no le falta perspectiva e información. Pero todo lo que dice de la revolución bolchevique y de la revolución nazi en Alemania con Hitler está muy bien hecho, muy bien está. Pues ahí Paul Johnson hace una descripción también del perfil psicológico e intelectual de Lenin y dice algo que es muy interesante. Paul Johnson dice en alguna parte que si Vladimir Ulyanov hubiera nacido en el siglo XV en lugar del XIX o en el siglo XVI, habría sido un excelente inquisidor. Y eso no es una burla de Paul Johnson, todo lo contrario. Ustedes tienen la idea de que los inquisidores eran vampiros o algo así. Esa es la idea que proyecta Hollywood, y todo lo que dice Hollywood de antemano pueden decir es falso. Es lo contrario. Los inquisidores eran los mejores sacerdotes de su tiempo, o se reclutaban de entre los mejores sacerdotes de su tiempo. Los más inteligentes, los más virtuosos y los más compasivos.
Y la Inquisición significó un avance en el proceso penal de la Europa del siglo XV. No me voy a meter ahora en eso porque si no me voy muy lejos. Lo que pasa es que ellos procedían de acuerdo a un dogma. Ellos decían, es preferible que la gente sufra unos minutos o unas horas en este mundo a eternamente en el infierno. Esa era la lógica con la que operaban. Bueno, Lenin es así. Vamos a hacer la revolución. La revolución va a ser sangrienta, cruel, inhumana, durísima, injusta. Momento, dice Lenin. Pero con eso aceleramos la venida de la sociedad sin clases, donde todos los hombres serán por primera vez en la historia de la humanidad, por fin, libres y felices. Entonces, Lenin, como los inquisidores del siglo XV, justificaba sus medidas como medidas de corto plazo, durísimas, para acelerar la llegada de la sociedad sin clases que había prometido Marx, según el análisis que él hizo. Entonces, no me confundan a Marx y a los marxistas. Como es que sería como confundir a Cristo y los cristianos. No es lo mismo, ni se escribe igual. Entonces, yo voy a hablarles un poco de Marx y un poco del marxismo, un poco, porque ¿qué puedo decir en estas horas? Pero más que me interesa el próximo viernes hablar de lo que queda de Marx y del marxismo, eso me interesa más. Pero bueno, hay una obra todavía, yo les dije que ahí tienen ustedes en su nota en la internet, yo recomiendo 2 obras. Y el viernes siguiente recomendaré una tercera, pero 2 obras muy buenas. Una de un francés, que lo tienen ustedes ahí escrito, Yves Calvet. Y el libro se llama La pensée de Marx, en francés, el pensamiento de Marx, pero está traducido al castellano, creo que por el Fondo de Cultura Económica. Y la otra obra, por cierto, los 2 son jesuitas, Calvet y el segundo que voy a recomendar, un alemán, Gustav Wetter, está puesto ahí también en la nota que les llegó a ustedes, que se llama, en su original alemán, del Dialektische Materialismus, el materialismo dialéctico. El de Wetter era tan buena interpretación del pensamiento de Marx, que era libro de texto en las universidades marxistas de la Alemania Oriental, de Leipzig o de Berlín. Se usaba el libro de un jesuita, Gustav Wetter, para entender a Marx, o para entender la teoría de Marx, la doctrina de Marx. Entonces, esos 2 autores son fáciles de leer, no son complicados. Inclusive el mejor de los 2, el que escribe mejor para mí, es Yves Calvet. Ahora, al margen de eso, hay centenares, millares de biografías de Marx, de historiadores del marxismo, de todo tipo y de todo color ideológico. Tal vez uno que yo recomendaría, que es del año 38, es Marx, la historia de Marx, biografía de Marx, por Isaías Berlin, el de las 2 ideas de la libertad. Supongo que algunos lo conocen por lo menos. Ese es un inglés simpatético, que simpatiza con Marx, pero no es marxista. Los franceses son los que mejor estudios tienen sobre Marx y el marxismo. Bueno, no quiero seguir citando porque entonces consumo mucho tiempo. Yo voy a hacer una pausa dentro de unos minutos, pero déjenme terminar esto. Bueno, si Marx fue un pensamiento tenido como modesto desde la primera vez que se presentó al público con el manifiesto comunista, que tuvo un buen impacto en 1848, pero hasta 1917, por tanto son más de 60 años o algo así,
70. Era una escuela de pensamiento que es digna de ser estudiada y nada más. Nadie se iba a matar por eso, ni dejar matar por eso. Hasta que llegó Lenin y en 1917 empezó a matar y hubo gente que se dejó matar por eso. Entonces Lenin fue el hombre práctico que trasladó el pensamiento de Marx a la arena política, de las decisiones políticas. Bueno, si durante todo ese tiempo Marx no fue de tanto peso en el mundo del intelecto, ¿por qué es que una vez que Lenin sabe adaptarlo a la vida práctica y política en la antigua Rusia imperial, se convierte en la figura más influyente del mundo? Les voy a dar un ejemplo. Esto que les voy a decir no lo van a encontrar probablemente en ningún libro, o puede ser que sí, pero es mi cosecha. Miren, Lenin establece su régimen despótico, tiránico, como profetiza Marx, la dictadura del proletariado, en noviembre de 1917. En septiembre de 1918 empieza el terror leninista. Septiembre de 1918. Y eso provoca la guerra civil. Y la guerra civil la tienen ganada los comunistas en una forma atroz para 1920. Aquí tengo que añadir un nombre más del marxismo porque es importante. Este hombre importante del marxismo es León Trotsky. Trotsky. En realidad su nombre original no era León, eso era otra cosa. Pero bueno, Trotsky. Él hizo la revolución de 1917, fue el que la preparó porque Lenin estaba en el exilio, en Suiza. Y cuando la revolución estuvo a punto de derrumbarse hacia 1919, porque al terror de Lenin respondieron los otros con otro terror, y parecía que la revolución bolchevique ahí terminaba, Trotsky salvó la revolución bolchevique por segunda vez. La hizo él en el 17 y la salvó en el 19. ¿Y saben cómo lo hizo? Nada más que para darles una idea de lo que estamos hablando. Por cierto, hay un libro de unos franceses, yo lo tengo ahí en la oficina, que se llama... Ahora se me fue el nombre. Las víctimas del comunismo, donde hace una relación del daño humano que ha hecho el comunismo en el mundo entero y calcula que son más de 100 millones de las personas que perdieron su vida a causa de los comunistas. El libro negro del comunismo. Entonces, pues bueno tener gente aquí que ayuda. El libro negro del comunismo, y si me lo recuerdan, el próximo día se los enseño para que lo vean, porque les puede dar una idea de la realidad y no de la teoría del comunismo. Pero lo que voy es a esto. ¿Saben cómo Trotsky? Los rojos, los bolcheviques, un hombre que acuñó Lenin, estaban perdiendo la guerra civil. ¿Por qué? Porque los opuestos a ellos, que se llamaban rusos blancos, eran los oficiales profesionales del ejército del zar. Eran militares de carrera. Y en cambio los bolcheviques eran una partida de peludos, alborotados, anarquistas, tipo URNG, que no podían enfrentarse a un ejército bien organizado, como también aquí el ejército lo derrotó. Y Eduardo Stein lo salvó. Pues estaba perdida la guerra civil. Entonces dijo Trotsky, yo necesito oficiales profesionales. Pero si yo recluto a los oficiales profesionales del ejército imperial, esos no van a querer luchar contra sus camaradas. Más bien que está en contra de nosotros. Bueno, ordenó a todos los oficiales del antiguo imperio, ejército imperial, que estaban en territorio controlado por los bolcheviques, de presentarse en las prefecturas de cada lugar para ser incorporados al ejército como oficiales.
Y los oficiales dijeron, bueno, lo haremos, porque diría, probablemente, en cuanto tenga al frente un mando de tropas, me vuelvo contra los comunistas, ¿no? Ah, pero le dijo Trotsky, si ustedes retroceden sin tener órdenes para retroceder, o si ustedes pierden una batalla, ustedes no van a ser castigados, sus familias serán todos ejecutados, su madre, su padre, su esposa, sus hijos, sus hermanos, todos. Y eso se lo dijo a 60.000 oficiales, 60.000 familias íntegras, varias generaciones, que serían aniquilados si ellos retrocedían sin permiso o si ellos perdían un encuentro militar. Como estaba en juego su familia, entonces esos militares naturalmente pusieron todo su esfuerzo por no retroceder sin permiso y por no perder ningún engagement, ningún encuentro militar, y así ganó la guerra los bolcheviques sobre los que estaban opuestos, con los oficiales que no querían luchar por ellos, pero que sabían que si no luchaban por ellos, su familia pagaba, no ellos. Es una forma de chantaje con el suicidio altruista. Pero bueno, entonces ahora Trotsky salvó la revolución en 1919. Bueno, ahora fíjense, ¿por qué digo 1919? Esto es, les puede servir de algo. De 1919, cuando triunfa el Ejército Rojo, hay simpatías en el mundo occidental muy grandes para la revolución en Rusia. El sistema zarista era impopular. Decían, qué bueno que tiraron a esos autócratas, a esos atrasados, a esos que viven en la Edad Media, en una sociedad feudal, algo así como la simpatía que tenía la URNG fuera de Guatemala. Y todavía tienen la Recoberta Menchú. La gente lo veía así. Los malos son los burgueses, los militares, el clero. Los buenos son los revolucionarios. Entonces, esa idea, inclusive la plasmó muy bien este periodista norteamericano Green, que fue a la Unión Soviética. Bueno, no existía la Unión Soviética, fue a la Rusia bolchevique, la Unión Soviética vino 2 años después. Pero estaban ganando la guerra civil y ya estaban organizando la colectivización de la agricultura, y llegó a Nueva York y hizo una declaración fantástica. Él dijo, I saw the future and it works. Funciona. El futuro bolchevique, digo, el bolchevismo es nuestro futuro en los Estados Unidos. Pero no se preocupen, funciona. Porque lo estoy viendo en Rusia. Por eso, 2 años después, Ludwig von Mises publicó Socialismo, diciendo en la práctica, por las razones que ustedes saben, it cannot work. Pero a lo que voy es a eso. 1919, entonces crece la simpatía en el mundo entero por los movimientos marxistas, se multiplican los partidos comunistas, hay rebeliones comunistas en muchos lugares. Y la cumbre, más o menos, es de la simpatía por el movimiento bolchevique en el mundo entero, es 10 años después, hacia 1929. El año, por cierto, de la crisis de Wall Street, de la Gran Depresión. La Gran Depresión, inclusive, aumenta a los que piensan que la solución del sistema capitalista es el socialismo. Pero ya no lo están mirando desde la óptica de la experiencia soviética. ¿Por qué? Porque cuando muere Lenin, déjame ver si hago, también a principios de 1924, muere Lenin, hay una lucha por el poder entre Trotsky y Stalin. Esa lucha por el poder la gana para 1927 Stalin. Y Trotsky tiene que salir al extranjero y Stalin trata de matarlo varias veces hasta que por fin lo logra con un catalán comunista que mata a Trotsky en México con un punzón de hielo. Y lo mata por fin, en el año 38.
y después se lo condenan los mexicanos a 20 años de prisión. Y cuando termina, ya para esa época está Castro en el poder, y entonces murió en La Habana. Dios los cría y ellos se juntan. Entonces, digamos, del 19 al 29 sube la cresta de la ola. Pero el mismo año de la Gran Depresión, bueno, el año siguiente prácticamente, 1930, comienzan las grandes purgas de Stalin del Partido Comunista. Nadie ha matado en el mundo más comunistas que Stalin. Él fue crudelísimo. Cuando alguien se destacaba y le podía hacer sombra, que lo maten. Y buscaba el pretexto. Y le hacía confesar en público crímenes. Bueno, una cosa. Las purgas empezaron a desacreditar el modelo soviético en el mundo entero. Purgas. Aquí dice purgas, aunque mi letra no se vea. Bueno. Entonces, diríamos, 19 sube y el 29, bueno, llega a la cumbre en el 29. Voy a ponerlo aquí arriba, en la curva, 1929. Pero, escribo con la izquierda porque tengo quebrado el hombro derecho. Pero, cuando vienen los años 30, las grandes purgas de Stalin, los intelectuales se desencantan y empieza a bajar la simpatía internacional por el comunismo. En Europa, en América, en todas partes. Siempre hay marxistas, pero son minorías. Y eso también le tengo que tocar un poquito. ¿Por qué? En el año 1939, la revolución soviética llega a lo que los árabes llaman su nadir, su punto más bajo, de desprestigio, de antipatía, de todo el mundo dice eso no sirve, Stalin no sirve. 10 años y 10 años después. ¿Por qué? Porque en agosto de 1939 Stalin hace un pacto con Hitler para repartirse la Europa Oriental. Y eso desacredita a los comunistas a los ojos del resto del mundo. ¿Qué tipo de gente es esta? Además, en el 39 termina la Guerra Civil Española y en parte la República Española es vencida por la traición de los comunistas españoles por órdenes de Stalin. E inclusive Stalin se queda con el oro de la reserva del Banco Nacional Español y nunca lo devuelve. Entonces muchas cosas hacen que... Entonces, lo que estuvo a su máxima altura en 1929, para 1939 estaba completamente abajo. Y se hubiera quedado abajo. Pero ¿qué pasó? En 1941, el aliado de Stalin, Hitler, lo ataca. Y fue un desastre para Rusia eso. Lo ataca. Los alemanes estuvieron a punto de triunfar. ¿Por qué los alemanes no triunfaron cuando llegaron hasta las puertas de Moscú? No fue por el... Bueno, sí fue por el invierno, pero... No, lo voy a decir muy rápidamente, nada más que para que tengan una edición un poco más completa. Alemania y Japón estaban aliados. Y Stalin hizo un pacto secreto con el gobierno de Tojo en Japón, en la cual el pacto, la Unión Soviética proveería de petróleo a Japón, que estaba corto de eso, a cambio de que Japón no atacara al ejército soviético en el oriente, o sea, en Siberia, porque allá había habido una guerra entre Japón y la Unión Soviética, que la había ganado la Unión Soviética, pequeña guerra. Entonces, hicieron eso en secreto y Japón no le informó a su aliado Hitler. Entonces Stalin pudo sacar todo su gran ejército que tenía en Siberia y que los alemanes no sabían que estaba libre, que no se iba a quedar allá, porque los japoneses habían prometido no atacar. Y el 6 de diciembre del 41, cuando estaban los alemanes mirando las cúpulas del Kremlin, de pronto, de la nada, surgen 200.000 hombres entrenados, aguitados al frío de la Rusia, que atacan por sorpresa a los alemanes y le dan la primera derrota a Hitler, después de 2 años de victorias consecutivas.
Entonces, y por supuesto se viene el invierno y ahí sí que, como Napoleón, ahí se acabó. Ahora, lo que me interesa es esto. Entonces, en 1941, ataca Hitler a Rusia. Los aliados dicen, tenemos dos males, la Unión Soviética y los comunistas, y la Alemania nazi y los nazis y Hitler. ¿Cuál de los dos es más poderoso? Hitler. El que tiene más peligro para nosotros, Hitler. Entonces, vayámonos con la Unión Soviética. Entonces hubo una alianza y gracias al apoyo americano, los rusos pudieron sostener la guerra contra Hitler. Si los americanos hubieran perdido, a pesar del invierno y de todo. Entonces, la guerra termina en el 45, con la famosa bomba atómica. Y al año empieza ya la Guerra Fría, poquito a poquito, y después se desencadena por culpa de Stalin hacia 1948. Entonces, en 1949, fíjense, siempre es el 9 es el número fatídico. Para 1949 surge otra vez la marea en favor del socialismo. Recuerden, surge en el 19, llega a su cumbre en el 29 y 10 años después está por los suelos. Se levanta de nuevo en el 49 el socialismo. Y es que en 1949 triunfa la revolución marxista bajo Mao en China. Entonces China es la nueva esperanza de los izquierdosos del mundo entero. Es la Unión Soviética no es confiable, pero China sí. Stalin no es confiable, pero Mao sí. Entonces vuelve a empezar a subir la popularidad. Y esa popularidad que arranca del 49 con el triunfo de Mao en China, es el año también que los rusos detonan su primera bomba atómica, llega a su cumbre, así como del 19 al 29, 19 abajo, arriba y después abajo, y ahora arriba, llega a su cumbre en 1959. ¿Y por qué en 1959? Porque en 1959, Mao ya para esa época había hecho el gran salto adelante, que fue un gran salto atrás, un desastre, y estaban desencantándose a la izquierda. Surge el verdadero, por fin, socialismo, modelo para todos los pueblos, qué bueno, simpático, y además baila cha-cha-cha. Fidel Castro. Entonces, la curva que empieza en el 49 y se acelera en el 59 con Fidel Castro, y llega a su apogeo en 1969. Parece que esta es como una clase de... 1969. Entonces, efectivamente, Vietnam, que está dando ya, pero en el 69 era cuando todo el mundo decía, socialism is the wave of the future. Y eso se decía en todas las universidades. Yo estaba enseñando en los Estados Unidos en esa época, yo viví eso. Inclusive en el 69 es cuando surge con fuerza la teología de la liberación en los países latinoamericanos. El Papa Pablo VI se convence de que el socialismo es la forma de vida del futuro. Y entonces trata de acomodar el cristianismo al socialismo, y los locos que no entienden lo hacen teología de la liberación. Entonces, para el 69, yo todavía no estaba en Guatemala, pero sí visitaba Guatemala como turista. Para el 69, ese es el año cumbre, donde todo el mundo creía que el futuro era inevitablemente socialista. Lo habían creído en el 19, se desencantaron. Lo creyeron en el 49, se desencantaron.
lo creyeron el 69, digo el 59 hasta el 69, fue la tercera vez que el mundo se ilusionó con la sociedad comunista, o sea, no era comunista ninguna, con el socialismo. El socialismo, aunque eso lo tengo que explicar después, el socialismo es una etapa en el camino al comunismo. O sea, ningún país ha sido comunista. Camboya trató de ser comunista. Entonces no ha habido país comunista todavía según la doctrina de los marxistas. Ha habido países socialistas, camino reeducando a la humanidad para que la naturaleza humana cambie y se pueda vivir en comunismo. Entonces, ustedes no hayan nacido, pero 1969 fue el ápex, la cumbre del socialismo en el mundo entero. En el mundo entero, en la Iglesia Católica también, en los Estados Unidos también, en Europa también, en todas partes. Inclusive el 68 fue el año de las manifestaciones de los estudiantes universitarios en mayo del 68 en París. Y Jean-Paul Sartre y Herbert Marcuse y toda esa partida de idiotas agarrados del brazo, cantando la Internacional y marchando por los Champs-Élysées en París. Bueno. ¿Perdón? Cuando el Perú también se volvió comunista. Ah, bueno, Perú también, el general Alvarado. Sí. Y así en América Latina hubo muchos movimientos de esa izquierda tremenda. De manera que si ustedes hubieran vivido en el 69, hubieran sentido que para todo el mundo estaba resuelto el futuro socialista. Y es por eso que los militares aquí también tuvieron sus experimentos socialistas, igual que en Perú, igual que en otras partes. Entonces, es más, yo me acuerdo, en esa época yo estaba enseñando en Hampton, en Virginia, tenía un amigo brillante, buena persona, judío, ateo, militante y marxista. Y cuando yo le decía, pero mira, ¿qué socialismo es ese? Ese es el de la Unión Soviética, que eso es un desastre por esto y esto y esto. Y él decía, así es. Y el de China es un desastre por esto y esto y esto. Así es. Y el de Vietnam y el de Camboya, así es. Así es. Todo me lo concedía. Le digo, entonces, ¿por qué tú sigues siendo marxista? Dice, porque el marxismo en los Estados Unidos será diferente. Eso lo oí todo el tiempo. Todo el tiempo. En Cuba también. Decían los cubanos, el último país que será comunista en el mundo es Cuba. Y están muertos o en el exilio o en la cárcel, los que decían eso. Entonces, no tienen idea. No tienen la más remota idea de lo que era pensar de otra manera hace cuánto tiempo de eso, medio siglo, bueno, años 69, 40 años. No existía nada. Se hablaba de convergencia, de que el sistema capitalista cada vez se volvía más social y el sistema socialista se volvía más capitalista y que iba una convergencia que no sabía dónde estaría, pero que cierta... Ah, sí. Si ustedes quieren ver una exposición supuestamente inteligente y bien pensada del socialismo como se veía en 1969, en el mundo capitalista, supuestamente el mundo capitalista, la mejor exposición que yo conozco de cómo se veía esa confluencia de socialismo y capitalismo, inevitable, porque eso es una cosa también que es parte del dogma, inevitable, nadie la puede parar, así te va a hacer, y se ve todos los días cómo avanza. Yo les recomendaría a ustedes una obra de John Kenneth Galbraith, que se llama The New Industrial State. Entonces, esta obra de Galbraith es un análisis de por qué el capitalismo tiene que desembocar en el socialismo. Porque la estructura,
Igual que decía Marx que el mercado tiene que explotar y concentrar el poder en pocas manos, etc. Igualmente el New Industrial State tiene que terminar siendo socialista, con economía planificada. Y si tuviéramos tiempo, me dedicaba ahí a esos 10 minutos, pero no tenemos tiempo, lo voy a dejar aquí, pero ustedes lo pueden leer. The New Industrial State, de John Kenneth Galbraith, y es del año más o menos 69 o 70. 69 o 70. Muy interesante eso, pero fíjense, todavía... esta visión dominaba en el mundo entero. Dominaba. Ahora ya se acabó. Eso es lo sorprendente. Yo viví el triunfo del socialismo. Y además aplastante, inevitable. Y sin embargo, súbitamente, a partir del año 70, empieza a caer otra vez la cosa. Así como había caído en el 29, a partir del 29, así como había caído a partir del 49 o antes, así empezó a caer en el 69. Para 1970, la marea empieza a retroceder. Hasta el día de hoy. Si ahora va a haber una sociedad poco libre, no será por el marxismo. Habrá que buscarlo en otras fuentes de pensamiento como el ecologismo, pero no por el marxismo. ¿Sí? En el 79 los sandinistas también. Bueno, sí, pero eso era ya cosita pequeña, últimos ecos, ¿no? Y no se lograron afianzar, no pudieron. Porque si se hubiera dado el avance hacia la convergencia de que hablaba Galbraith entre socialismo y capitalismo para el año 69, entonces, bueno, era tal la certeza de esto, eso es otra cosa. Hay otra obra que me permito recomendarles. George Orwell, 1984. Él estaba convencidísimo. Él escribió eso en el año 48. Se le dio el periodo de la guerra, pero se lo permitieron publicar en el año 48 porque durante la guerra no se lo dejaron. Pues en 1948, George Orwell, que era un socialdemócrata británico, que había luchado con las brigadas internacionales de la Guerra Civil Española y que tenía muchas obras, un hombre muy perceptivo, publicó en 1984 la idea cómo iba a ser el mundo para esa época. Y ya lo pasamos. Pero lo estaba viendo 30 años antes. El Big Brother, que era Stalin. Bueno, el equivalente a Stalin o a Hitler. Pero es inevitable, todos vamos a vivir en una sociedad diferente, socialista, donde lo colectivo es lo importante y no lo individual. China, el primer contacto entre Nixon, jefe del mundo que no quería ser comunista, y Mao es en 1970. Bueno, 71, empieza el 70 y se concreta la visita en el 71. Y Mao muere en el 79, a principios del 79. Y entonces, ya cuando Mao muere, la ilusión de China ha desaparecido, se ha evaporado en el resto del mundo. El único que ha dado ahí un poquito era Castro, pero también se había disminuido mucho. Entonces, viene Deng Xiaoping y empiezan las verdaderas reformas en China en 1982. Y no han parado hasta hoy. Por eso está... Aquí está el doctor Roberto Blum, una eminencia de la República de Durango, no sé si sabe dónde es, y un hombre cosmopolita, ¿sí? República Bueno, Socialista. a mí me gustaría, por ejemplo, comentar que Deng Xiaoping, una de las cosas que dice y que de alguna manera comienza este proceso de cambio dice, es glorioso ser rico, es glorioso producir. Es decir, de alguna manera cambia dentro de la posición maoísta, cambia la idea de que todo el mundo debe ser igual, y entonces Deng Xiaoping, este señor que además había sufrido persecución durante la época maoísta, la revolución cultural y todo, dice, es glorioso ser rico. Y por otro lado él dice
él tiene frases así muy bonitas y dice, no importa el color del gato, con tal que se mate los ratones, ¿verdad? Es bien importante el pragmatismo de Deng Xiaoping, ¿no? Bueno, ahora lo que quiero decir, pues, y ahí termino esta parte, es que cuando nosotros hablamos de Marx es una cosa, cuando hablamos del marxismo es otra cosa, es esto. El marxismo realmente se tiene en cuenta en el mundo a partir de 1917. Antes fue una visión provocativa en los círculos intelectuales, pero no mucho más. Hubo algunos intelectuales serios que profundizaron esto, pero el más interesante para mí, y eso lo voy a tener que hablar después, es este, Edward Bernstein. Y diré por qué. Pero lo que quiero decir es que ustedes son jóvenes y no vivieron esto. No, estaban muy chiquitos y los niños no discuten política. Entonces, ustedes no vivieron eso. Gracias a Dios. Como decía un gran autor alemán que publicó su obra en 1939, todavía recuerdo, se llamaba Narbeck. Escribió una obra muy bonita que se llamaba La noche quedó atrás. Y eran las luchas de los comunistas en Alemania contra los nazis. Y él escapó de ambos y terminó en los Estados Unidos. Y entonces, como resumen de sus experiencias, dijo, la noche quedó atrás. Bueno, para ustedes esto es noche, de la cual no saben mucho. Quedó atrás. Para el doctor Blum y para mí, sí la vivimos. Fue mediodía largo que no terminaba nunca. Y sin sombrero y sin pelo. Entonces, quemante la cosa. No tienen idea. No tienen idea. Por eso aquí se mataron embajadores como Graf von Spreti o como el Gordon Bean, o se mataron empresarios maravillosos, gente valiosa, e intelectuales, y atentaron contra la vida de José Mata Gavidia, y se hicieron muchas cosas, porque estos eran rémoras del mundo capitalista que impiden que lleguemos por fin